Buen día chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Isabel, Carlos, Marisa, que recién se conecta. Bueno, muchas gracias por la puntualidad. Creo que hoy vamos a ser pocos, porque los sábados generalmente a esta hora muchos descansan y eh, recuperan energía después de tanta actividad en la semana. Así que, bueno, igual va a estar buenísimo, porque está súper buena la clase de hoy. Ya la estoy grabando, la anterior no se ha grabado por inconvenientes técnicos, pero la de hoy ahora mismo se está grabando, así que genial. Chicos, bueno, hay saludos a Guido que recién se conecta también. Bueno, va a estar muy buena la clase porque esta clase va a ser cortita, porque vamos a abordar solo un tema específico que es escoliosis. Es una patología muy frecuente de la columna vertebral, muy común y la van a ver muy seguido en su práctica diaria. Eh, ya sea que trabajen en consultorios, abran su propio cónsul o a domicilio, pueden ver seguido este tipo de patología. Inclusive, probablemente ustedes eh, le hagan notar al paciente la desviación de la columna vertebral y tal vez el paciente no lo sepa o no lo haya tenido en cuenta. Así que eso también está bueno para que ustedes lo puedan abordar, sobre todo desde el punto de la masoterapia, que es para un tratamiento conservador y sobre todo para los dolores. Pero bueno, van a ver que hay técnicas eh, no en sí específicas para la escoliosis, pero sí a dónde van a ir ubicadas nuestras manos dependiendo de la curvatura de esa columna vertebral, de esa desviación. Así que ya vamos a estar viendo ahora en breve esa parte. Está muy buena porque no cualquiera tiene esos conceptos y esos conocimientos como para después hacer una buena técnica de masaje en un paciente que tiene esas características. Entonces yo creo que van a optimizar mucho el tratamiento, lo van a hacer muy bien y el paciente se los va a reconocer. Así que va a ser algo muy distintivo que a ustedes los va a diferenciar del resto. ¿Ah? Que el resto lo que va a hacer es una técnica de masaje más en toda la espalda sin tomar en cuenta que el paciente tenga escoliosis o lordosis cervical o una hernia de disco. Entonces, como va a ser cortita la clase, vamos a abordar específicamente ese tema que viene siendo la escoliosis en los pacientes y el abordaje terapéutico para justamente mejorar la sintomatología, que de eso se trata. Entonces, voy a compartir mi pantalla, saco la cámara para que sea más fluido todo. Ya se van integrando Marios, Valentina acaba de entrar, entró Guido recién, Isabel y Carlos estuvieron desde un principio puntuales. Bueno, está bien, 37 minutos, no pasa nada. Ok, entonces vamos a compartir aquí la pantalla. Genial, seguro ya deben estar viendo la primera diapositiva. Entonces, escoliosis y abordaje terapéutico, o sea, varios tips para realizar masajes en este tipo de pacientes con estas dolencias, con estos trastornos de la columna vertebral. Eh, Muy rápidamente, pero muy rápidamente tocaremos lo que es sistema esquelético, pero muy por encima. Tal vez sean unas 3, 4 diapositivas nada más, como para entender un poco esto del sistema óseo. Después vamos a ver sistema muscular y ahí entramos rápido a lo que es columna vertebral. Entonces, funciones del sistema esquelético. Creo que son un ruidito ahí, debe ser alguien que recién quiere ingresar. Perfecto. Entonces, recién se acaba de conectar Sandro, así que justo a tiempo también. Eh, ¿Qué funciones tiene el sistema esquelético? Bueno, sobre todo sostén mecánico, mantenimiento de la postura, que van a ver que de alguna manera con una escoliosis presente en estos pacientes, y ese mantenimiento de la postura, si bien es sin gasto energético, de alguna manera el paciente le va a costar un poquito más eh,
mantener esa postura porque la escoliosis va a hacer que esa columna vertebral empiece a desviarse un poco. Y puede que haya algunos otros síntomas asociados de acuerdo al grado de curvatura, sobre todo a nivel de la respiración y de la deformidad que se provoca en las costillas. Bueno, hablando de costillas también, que viene siendo lo que es la protección, sobre todo de los pulmones, del corazón, ¿ah? Almacén metabólico, sobre todo del calcio, y hematopoiesis, que es esto de la producción de sangre, de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas también. Así que esto tiene que ver con las funciones del sistema esquelético. Como sabrán, la hematopoiesis es justamente esa producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas dentro de la médula ósea roja que está en los huesos, sobre todo largos y planos también, en la parte del tejido esponjoso, ¿sí? Ahí también vemos una médula ósea amarilla que es para todo lo que sea reserva de lípidos y tejido graso, y la médula ósea roja. Bueno, la clasificación de los huesos, súper rápido que lo vamos a ver, huesos planos como los huesos del cráneo, la escápula, el esternón. Tenemos huesos cortos, las falanges de los dedos, huesos largos como fémur, tibia y peroné, como se ve en la imagen, y los irregulares, que dentro de los irregulares podemos ver una clasificación que es sesamoideos, como la rótula, que ahí en la imagen no se ve, y sobre todo los irregulares, lo toco porque irregulares son las vértebras también, que justamente estamos por ver ahora. Entonces, si vemos las vértebras son irregulares, y esto es lo que vamos a ver ahora dentro de lo que es la parte de escoliosis. Como verán, cada una de las vértebras está apilada encima de otra y tienen una forma muy particular, donde el mayor volumen se encuentra a nivel del cuerpo vertebral. Ahí se descarga el mayor peso sobre el disco vertebral. Y dependiendo de muchas características y morfologías, vamos a tener o no un cierto grado de hernia de disco en algunos pacientes que hagan algún movimiento brusco. En la clase que viene probablemente veamos ese tema, pero hoy solamente vamos a abordar solamente escoliosis. Entonces, como ven la parte ahí azul con esos hilos que se ven son los nervios periféricos, la médula espinal también que se ve ahí, eso en forma de mariposa que se ve de color amarillo es la sustancia blanca, después tenemos sustancia gris, así que muchas cosas a tener en cuenta porque sepan que todo lo que viene siendo la parte del sistema nervioso, tanto central como periférico, es muy delicado, muy fundamental. Pero bueno, está cubierto por las capas meningias y todo lo que viene siendo la parte de hueso. Así que esto para que vean que las vértebras tienen una clasificación que son huesos irregulares. Entonces, empezando a hablar de columna, porque como vamos a ver solo escoliosis, está bueno ver un poquito nada más de columna, como para hacer un repaso de lo que ustedes ya vienen viendo dentro de lo que es el campus virtual. Tenemos cuatro curvaturas en la columna vertebral, vista de perfil. ¿tá? Si a la columna la vemos de frente, obviamente tiene que ser recta, y cuando no es recta, estamos hablando de una escoliosis. ¿tá? Pero ya vamos a entrar en ese tema. Entonces, la columna vertebral de perfil siempre tiene cuatro curvaturas. Una curvatura cervical, en donde está compuesta por 7 vértebras cervicales, son de las más móviles y de alguna forma, cuando alguna vértebra se altera, todo el conjunto de la zona cervical se altera y entonces provoca dolores en el trapecio, dolores en los músculos escalenos, genera dolores a nivel de los músculos esternocleidomastoideos, dolor de cabeza, puede que también algún tipo de vértigo o mareo, así que son varias las cosas que implican los síntomas dentro de lo que es alguna alteración cervical. Y de oclusión también a nivel de la boca, ¿tá? Así que todo un tema. Esa es la primera curvatura de arriba para abajo. La curvatura media vendría a ser la cifosis torácica,
A la anterior nosotros le decimos lordosis cervical. Y esta cervical también puede que sea un poco más recta. A eso le llamamos rectificación cervical y es una patología muy frecuente en 7 de cada 10 personas y genera dolor y malestar. No tiene solución, es crónica y lo que se hace es tratar los síntomas nada más, pero mejora bastante con la masoterapia, con técnicas posturales, así que está bueno. Las 12 vértebras torácicas son las que están articuladas con las costillas. Aquí es donde vamos a poner foco nosotros en esta patología de la escoliosis, porque a este nivel es donde van a verse involucradas las lesiones provenientes de la escoliosis que hacen que la curvatura se desvíe. En realidad no es que se desvían las vértebras, sino que hacen una rotación. Y la rotación implica que las costillas también se deformen y provoca alguna alteración a nivel respiratorio en un caso muy extremo. Entonces, son 12 las vértebras dorsales articuladas con las costillas, también 12 en total de cada lado. Acuérdense que hay 24 costillas, 12 de cada lado, 7 verdaderas, 3 falsas y 2 flotantes. Y después tenemos lo que es la curvatura lordótica de la lumbar. Esa es la tercera curvatura. También se ve implicada en la escoliosis. Tanto la zona dorsal como lumbar se ven implicadas en una escoliosis, porque la escoliosis puede ser en letra C, en forma de letra C, en donde la desviación es completa, o si no en S, cuando se desvía no solo columna dorsal, sino también columna lumbar. Pero ya lo vamos a ver en breve. Son 5 las vértebras lumbares, de las más voluminosas porque reciben el mayor peso. A medida que vamos bajando entre vértebra y vértebra, más peso se recibe. Después ya tenemos la última curvatura, que es la curvatura sacrocoxigia. Esa también es una cifosis, se le dice, tanto como la torácica. Ese sacro con ese coxis generalmente tienen esa inclinación, pero a veces cuando la curvatura lumbar está muy acentuada y hay una hiperlordosis lumbar, también hay una hipercifosis sacrocoxigia. Entonces se hace un sacro bastante horizontal prácticamente, y no con una puntita como ven del coxis mirando hacia abajo, sino esa punta va a estar mirando hacia atrás, hacia posterior, digamos, entonces va a estar muy horizontal. Y los pacientes, en esos casos, por lo menos en los libros de semiología se les ve, como se les sabe decir, pacientes con cola de pato, se dice. Y eso está en los libros, no es que lo invento yo, sino que así son los nombres. Como un sacro muy horizontal, en vez de vertical como está aquí, y hacen que la zona de la cola del paciente quede un poquito más levantada inclusive. Así que eso también es un trastorno vertebral y genera dolores en la cintura. A veces puede generar compresiones en los nervios ciáticos y distintas dolencias también. Así que eso para ver de curvatura vertebral, como haciendo un resumen de esta diapositiva, 4 curvaturas: cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxigia. Recordando que la curvatura, las 4 curvaturas siempre van a estar de perfil, porque de frente no vamos a ver ninguna curvatura. La columna tiene que ser un eje, una recta. Tanto la columna cervical, dorsal, lumbar como sacrocoxigia, todo tiene que ser una línea recta. Bien, si llega a haber una desviación aquí en esta imagen es porque el paciente tiene escoliosis. Puede ser una escoliosis en forma de letra C, en forma de letra S, pero es una escoliosis en sí. Entonces, ¿qué más podemos ver? Tipos de vértebras. Bueno, la primera vértebra de izquierda a derecha es la cervical. Como verán, es la más chiquita y la estamos viendo de perfil. La imagen que está de abajo, justo en la misma línea que la vértebra cervical, es vista desde arriba, ¿sí? Fíjense los orificios que tiene por donde pasa la médula espinal. En la zona cervical es de forma triangular o en forma de corazón. En la zona dorsal es más redonda y en la zona lumbar un poquito más triangular, pero un poquito más achatada también. Como verán, en tamaño de menor a mayor, cervicales son pequeñas, dorsales son medianas y las lumbares son grandes. Por eso la letra ahí arriba, tipos de vértebras: C de cervical, D de dorsal y L de lumbar.
¿sí? Las apófisis espinosas, que son esas puntitas a nivel de perfil, en las cervicales son un poquito más largas, pero bien horizontales. Las dorsales son prácticamente forman un ángulo de 45 grados y son interesantes también de tener en cuenta cuando hacemos palpación en la columna, por sobre todo si no llegamos a encontrar un segmento óseo, puede que el paciente ahí tenga una espina bífida, que le falte justamente la unión de ese arco posterior. Y después tenemos ya las lumbares, que son bien grandes, tanto en cuerpo como en apófisis espinosa. Pero simplemente es para que lo tengan en cuenta nada más. Entonces, como les decía, sacrocoxis es la última porción, es la curvatura inferior, digamos, de todo lo que viene siendo la columna vertebral. 5 vértebras sacras, 4 vértebras coxígeas, a veces pueden haber 3, pero todo es un solo hueso fusionado, ¿sí? Está todo solidificado ahí. Entonces no hay articulación, no hay movimiento en cada una de ellas. Puede que si haya luxaciones de coxis, que es cuando el paciente se cae de cola de una altura importante, eso puede pasar, o fracturas también. Son difíciles de tratar, pero pasa con frecuencia. Entonces, este sería el último segmento de todo lo que es columna vertebral. Y hablando ahora del sistema muscular, porque recuerden, es un breve repaso para después entrar en columna y escoliosis. El sistema muscular va de la mano con la parte del sistema óseo, y cuando está presente una escoliosis es el que obviamente se ve afectado, y nosotros como masoterapeutas ahí tenemos el trabajo de aliviar el dolor con técnicas de masaje. Pero como les decía, en el día de hoy van a aprender no las técnicas de masaje específicas para escoliosis, porque no las hay, sino que van a aprender a ubicar sus manos y a aplicar las técnicas de masaje, ya sea de roce, de amasamiento, de percusión, técnicas de fleurage, de fricción. Todas las técnicas de masaje para relajar las van a aplicar de acuerdo a la curvatura de la escoliosis. Ahí está el truco. Entonces ahí eso es lo que yo quiero hacer foco. El sistema muscular en funciones tiene varias: la locomoción, el mantenimiento de la postura, el movimiento también, producción de calor cuando trabajamos ese músculo contra resistencia, y sí, también le da cierta forma al cuerpo. Bien. En cuanto a la clasificación, como habrán visto en anatomía del sistema muscular, hay músculo cardíaco, que es involuntario, solo está en el corazón. Hay músculo visceral también, que también es involuntario. A eso lo vemos en las arterias y las venas, en la capa media, lo vemos en el útero, también en la mujer, lo vemos en intestino grueso, delgado, en todo el tubo digestivo, para la peristalsis. Se ven muchísimas partes, pero también se contraen y se relajan de forma involuntaria. Y después tenemos los estriados o voluntarios, como el trapecio, el bíceps, el esternocleidomastoideo, el músculo tensor de la fascia lata, el gastrocnemio, que son los gemelos, en todos los músculos voluntarios. ¿Tá? Aquí vemos una imagen de todos los músculos que hay en la espalda. O sea, fíjense la gran cantidad. Tenemos varios planos: un plano superficial, un plano profundo, un plano medio. Lo más común a encontrar, obviamente, es en el plano superficial, donde vamos a estar trabajando con técnicas de masaje, porque van a hacer una técnica directa sobre el trapecio, sobre músculo deltoides, sobre los romboides, sobre músculo redondo mayor y menor, sobre infraespinoso y supraespinoso, sobre dorsal ancho, sobre el músculo cuadrado lumbar. Bien, todos esos que he mencionado son superficiales. Ya después tenemos el dorsal largo, que es profundo, está debajo del trapecio y debajo del dorsal ancho. Después tenemos los serratos, después tenemos, bueno, los músculos esplenios, elevadores de la escápula. Todos esos son ya en planos profundos, pero con las técnicas de masaje mejoran la sintomatología, por más que la técnica sea indirecta. Así que no hay problema con eso. Pero miren la cantidad de músculos que hay. ¿Cómo el paciente no va a tener dolor si tiene una escoliosis con una desviación de columna, cuando hay tanto músculo implicado? Entonces, estos músculos van a jugar un papel fundamental en la escoliosis y en el tipo de escoliosis y en la desviación de la columna.
¿tá? Entonces, ahí empezamos con el tema de la escoliosis, que es básicamente una patología, sí, del sistema osteo-mioarticular. Osteo de hueso, mio de músculo y articular de articulación, o sea que va implicado esos tres sistemas, hueso, músculo y articulaciones. Es una desviación lateral. Bien, lateral significa que hacia los lados, ¿tá? Tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, de la columna vertebral en un plano frontal. Como yo les decía, nosotros siempre tenemos que evaluar si el paciente tiene o no escoliosis mirándolo de frente o desde atrás, ¿tá? Obviamente nos va a convenir mejor mirar al paciente desde atrás, mirándole la espalda y no el torso, ¿sí? Ahí vamos a estar viendo varias cosas ya, la altura de los hombros, bueno, la altura de las caderas también, varias cosas vamos a tener en cuenta, la escápula también, ya vamos a ver unas imágenes. ¿Cuál es la causa de la escoliosis? No se le conoce la causa, ¿bien? Puede ser idiopática, así se le dice cuando no se conoce la causa, pero sí sabemos que una escoliosis puede ser genética, o sea, el paciente ya nace con una escoliosis, y también puede ser hereditaria, ¿bien? O también puede ser adquirida, es decir, el paciente no nace con una escoliosis, nace con una columna totalmente normal y recta, pero a lo largo de su etapa de vida hace algún tipo de escoliosis por malos hábitos posturales, por ejemplo. La mayoría de las escoliosis son leves y para comentar también que las graves ya pueden dificultar el sistema respiratorio y en esos casos se hacen controles periódicos con radiografías para ver cómo está esa columna, si va avanzando o no. En algunos casos se colocan órtesis y prótesis y a veces en casos extremos cirugías. Bien, bueno, bastante largo se va haciendo, pero a ver, quiero ver cómo están. Alguien que active el audio y me avise si vamos bien, si se escucha bien el audio, si está interesante la clase o no, o si capaz se cortó la comunicación y yo estoy hablando hace 20 minutos así sin oyentes. Sí, parece que sí estoy conectado. Bien. Sí, sigo, ok, genial, sigo conectado. Bien, qué bueno. Vuelvo a mi diapositiva. Ok, chicos. Esto con el tema de la escoliosis y su concepto. Veamos la imagen. Columna vertebral normal, recta tiene que ser, escoliosis. Ahí tenemos una desviación. Ese tipo de escoliosis se llama escoliosis en S, como una letra S que se forma, ¿bien? Tiene una desviación tanto de la zona dorsal como de la zona lumbar. Fíjense los hombros, la diferencia de altura, ¿bien? Fíjense la escápula ahí también de la imagen, una escápula más levantada que otra también. La cadera que no se ve aquí también está desviada. Muchas cosas a tener en cuenta. Signos y síntomas de este tipo de trastorno. Bueno, como habrán visto en la imagen, la asimetría en los hombros, un hombro más levantado que otro, una escápula más prominente también que otra, sobre todo en el ángulo inferior de la escápula. La cintura también es asimétrica, hay una jiba dorsal que vendría a ser como una especie de joroba, ¿bien? Que al paciente se le presenta cuando se agacha con las rodillas extendidas. Esa es una maniobra que ya la vamos a ver. También duele a nivel de espalda, el dolor es constante muchas veces y no cede con los medicamentos, como por ejemplo el ibuprofeno. También puede haber dolor de cabeza, cefalea, migraña, en algunos casos avanzados, y la tensión muscular y las contracturas son súper frecuentes. Así que estos pacientes van a necesitar como mínimo una sesión semanal o 2 de masoterapia. Bien, eso para comentar con respecto a la cantidad de sesiones. Esta es la maniobra de Adams que yo les comentaba. Ustedes se la pueden aplicar al paciente sin problema, le piden que se agache y que tenga las rodillas lo más extendidas posible, que no las flexione, y van a empezar a ver ustedes si la columna o no ahí presenta una jorobita, una jiba dorsal. En el caso que estamos viendo ahora es muy avanzado, obviamente. No creo que tengan casos así tan graves, pero
puede que noten alguna jorobita, tienen que estar muy atentos y mirar bien en detalle, porque ahí nos va a estar diciendo mucho de la escoliosis. Si ya tenemos apenitas una jorobita, una curvatura importante, digamos, si no presenta, pero sí presenta alteración de la altura de los hombros, también tengámoslo en cuenta. Hay muchas cosas ahí para ver. Entonces, esta se llama maniobra de Adams y nos permite ver si hay o no una jiba dorsal. Varios signos tenemos en la escoliosis, aquí en esta negra. Los hombros que están desnivelados, uno más alto que otro. La escápula, claramente, ustedes están viendo el omóplato más arriba que otro. Bien, el omóplato que está del lado del hombro caído, bien, va a responder a la concavidad de la curvatura, a la parte cava, a la parte cóncava, ¿sí? No a la parte convexa. Entonces, ahí vamos a tener mucho en cuenta la técnica de masaje a aplicar. Ya van a ver por qué. Después tenemos las caderas desniveladas, obviamente. ¿Y qué quiero comentar con esta parte? Que la cintura también va a tener mucho dolor. Entonces va a ser una técnica súper integral que va a abarcar toda la espalda, pero que vamos a hacer mucho foco en la concavidad de la curvatura. Bien, ya van a ver esa parte, porque es súper fácil de entender. Ahí vemos un paciente, obviamente está en una escoliosis, pero muy avanzada. Apenas de verlo nos damos cuenta, no hace falta poner tanto detalle en la altura de los hombros, como se verá. Entonces, este paciente claramente sí necesita, obviamente, una cirugía y tiene que ir a quirófano. Bien, con masoterapia no se va a solucionar, con kinesio tampoco, con aparatos ortésicos mucho menos, más lo que el paciente va a sufrir, directamente mejor quirófano, porque es súper avanzada. Aquí vemos una radiografía completa de la espalda. Acuérdense que en las radiografías muchas veces los médicos piden por sector. Muchas veces se ve solamente una radiografía cervical, de frente y de perfil, una radiografía dorsal, una radiografía lumbar también de frente y perfil, pero esta es completa, se ve toda la curvatura. Entonces, en realidad no estamos viendo la cervical más que nada por una cuestión de así estaba la imagen, pero probablemente si se vea la cervical, esta radiografía se le llama espinografía. Vamos a ver si se las anoto aquí en el chat. Espinografía, porque capaz que tengan ustedes un paciente que diga, tengo la espinografía. Te van a decir, ¿qué es eso? Bueno, es la radiografía de la columna vertebral completa. Espinografía. Sí, entiendo que se corta a veces el audio. Pero a ver, vamos a ver si se puede ahí mejorar un poco. Espirografía. Es la radiografía de la columna vertebral. Ahí nos permite ver bien toda la columna completa y ver si hay o no una escoliosis. Obviamente esta es una escoliosis muy clara. No necesitamos ningún tipo de medida para tomar. Se utiliza el método de Cobb para medir. Pero aquí en este caso, a simple vista, cualquiera se da cuenta que hay una desviación y que la columna no es recta, ¿no? Miren este caso, una paciente con una desviación de la columna vertebral hiperavanzada que ha ido a cirugía y así quedó la columna. Súper derechita, lo más derecha posible. Fíjense la altura de los hombros ahí también, las escápulas. Bien, mucha masoterapia también se hace en estos pacientes, sobre todo para la cicatriz. Miren este caso, la paciente apenas se ve una jorobita del lado derecho cuando se agacha. Ahí está la maniobra de Adams. Bien. Y esto es lo que yo quería comentar con respecto a las técnicas de masaje, sobre todo la ubicación de las manos. ¿A dónde vamos a enfocarnos más? Nos vamos a enfocar más del lado de la concavidad de la curvatura. Si vemos una escoliosis, que lo más común es la forma de letra S, vamos a aplicar técnicas de masaje a nivel dorsal, enfocándonos sobre todo en la zona del hombro más bajo. Bien, entonces lo que tienen que hacer ustedes es mirar al paciente de espaldas y fijarse dónde está el hombro más bajo, porque de ese lado va a tener la concavidad.
¿Qué significa eso? Que los músculos de esa zona, del lado izquierdo del paciente, aquí en este caso que estamos viendo del hombro más bajo, van a estar más tensos esos músculos. ¿Por qué? Porque van a tratar de tirar de la columna hacia la línea media, hacia el centro, para dejarla lo más derechita posible. Eso es un mecanismo involuntario. Y esos músculos van a estar tensos, tirantes, tratando de hacer fuerza involuntaria hacia la línea media. O sea que esa es la dirección de las flechas que yo les comento. Tienen relación con los músculos. Entonces los músculos de ese lado, del lado del hombro más bajo, van a estar más tensos que del lado derecho, hablando de la zona dorsal, la parte superior. Y de la zona inferior de la columna lumbar va a pasar lo opuesto. Los músculos de la zona lumbar de la cintura van a tirar de la columna hacia la línea media, hacia el lado derecho, para compensar también. Y también van a tener cierto dolor. Entonces, la masoterapia va a estar muy enfocada en esa parte, ¿sí? Por eso este gráfico, así bien sencillo, que lo he hecho con unas flechitas y unas imágenes de manitos, es lo más práctico que he podido hacer para poder explicar que las técnicas de masaje relajante y descontracturante tienen que estar aplicadas en las curvaturas de la columna vertebral del lado de la concavidad, ¿sí? No del lado de la convexidad. O sea, no tienen que aplicar técnica de masaje muy enfocada en la parte opuesta donde está el hombro elevado. Sí van a hacer técnicas de masaje integrales ahí, pero el mayor tiempo, por lo menos el 80% del tiempo de masaje en espalda, aplíquenselo a la zona del hombro más bajo de la columna vertebral. ¿Bien? Eso es fundamental para que ustedes puedan hacer una buena técnica. Créanme que los resultados se notan muchísimo y esos pacientes se les reduce considerablemente el dolor a mediano plazo. Andan muy bien durante toda una semana completa o 2 o 3. Después el dolor vuelve un poquito, entonces otra sesión de refuerzo y así para que ese paciente le podamos hacer una técnica conservadora sobre todo. Obviamente el paciente no va a depender 100% de ustedes. También es un paciente que tiene que hacer un abordaje interdisciplinario. Pilates, por ejemplo, es muy bueno. Hay pilates con técnicas específicas para pacientes con escoliosis, que el profesional de pilates, si es muy bien entrenado y tiene muy en claro todo, hace las técnicas personalizadas para cada caso. Entonces, obviamente, kinesio también para la rehabilitación. Es un trabajo interdisciplinario, participan muchas manos ahí, mucho profesional. Entonces, eso es fundamental respecto de lo que es las técnicas de masaje, pero sobre todo la ubicación de las manos. Ahí vuelvo a la cámara y saqué la pantalla. Como les decía, súper cortita quería que sea la clase de hoy, pero sobre todo para que se lleven eso, que escoliosis es muy común, en 8 de cada 10 pacientes se ve, es muy común que sea en letra S y hacer técnicas de masaje enfocadas en las concavidades de la curvatura es clave. ¿Tá? Se van a diferenciar mucho ustedes respecto de otros terapeutas a la hora de hacer eso. Y como sugerencia, sí les digo que ustedes pueden explicarle también eso al paciente, cómo van a hacerle la técnica y sobre qué lado. ¿Tá? Explíquenle así tal cual como yo se los hice, explicándoles que la curvatura está de este lado, que el hombro está más caído de aquí, entonces los músculos van a tirar un poquito más, entonces más se van a enfocar en ese sector. Con eso que ustedes explican de esa forma, el paciente lo va a entender muy bien y va a saber qué esperar también de la sesión. Y de alguna forma van a quedar muy bien también porque es buen conocimiento que ustedes van a estar facilitando y los pacientes se dan cuenta de eso cuando están con algún tipo de... Cuando están con terapeutas que saben, que conocen, sienten más seguridad. Así que bueno chicos, la clase ha sido cortita, creo que ha sido 40 minutos casi, pero quería que nos enfoquemos solo en escoliosis, por eso ha sido a propósito para hacerlo bien concentrado en ese caso. Entonces, sé que a veces hemos tenido inconvenientes con la comunicación, pero bueno, la clase queda grabada igual, así que está siendo grabada ahora.
No se olviden de esta clase que está súper buena, ténganla en cuenta mucho, porque la escoliosis es muy frecuente y se van a diferenciar mucho, van a quedar muy bien ustedes, bien parados como terapeutas, y las técnicas de masaje van a estar muy adaptadas a cada caso particular. Eso siempre les dejo como mensaje. No hagan técnicas de masaje así a lo loco, de forma arbitraria. Esta técnica que hago, la hago para 1000 pacientes, independientemente de lo que tengan. No, al contrario, traten de tener muchas adaptaciones para que se puedan adecuar a cada caso. ¿Ah? Así sea que tengan que adaptarla 1000 veces porque van a tener 1000 pacientes, háganlo igual. Porque cada paciente es un mundo y cada cuerpo y cada espalda es muy particular. Entonces, eso para comentar. Chicos, eso es todo por hoy. Recuerden que la vamos a subir ahora más tarde, si no puede demorar un poquito más la clase, pero va a quedar subida en el canal de YouTube. Así que les agradezco por la paciencia y por haber estado tan atentos también a la clase entonces. Espero que sigan bien y bueno, buen fin de entonces. Que estén bien, chicos. Nos estamos viendo. Chao Guido, chao Sandro, Valentín, Carlos, Isabel, Marisa, Daniel también, Dan Astudillo, así que... Muchas gracias, profesor. Buen fin de semana. Gracias, Carlos, que anden muy bien, chicos. Que tenga buen fin de semana. Gracias.